El viento helado recorría las calles de piedra del pequeño pueblo toscano donde Alec y Jane nacieron. Nadie celebró su llegada al mundo. Nadie se reunió para bendecir a los gemelos recién nacidos. Su madre los sostuvo con un temor inexplicable mientras el sacerdote del pueblo se persignaba al verlos. Algo en ellos no era natural, aunque nadie podía explicarlo con palabras. Desde el principio, eran diferentes. La gente murmuraba que traían consigo la desgracia, que su sola presencia era un mal augurio, y los evitaban como si fueran portadores de una enfermedad invisible. Alec creció en el silencio de su propio mundo, siempre a la sombra de Jane, quien incluso desde niña era más vocal, más impulsiva. A él no le molestaba, comprendía su papel sin que nadie se lo dijera. Jane era fuego, rabia pura, siempre luchando, siempre reaccionando a la crueldad del pueblo. Alec, en cambio, observaba, entendía. No había necesidad de gritar cuando uno podía esperar el momento adecuado para devolver el golpe. Él no necesitaba la furia inmediata de su hermana, porque sabía que el verdadero poder estaba en la paciencia. Desde pequeños, fueron víctimas del desprecio de los aldeanos. No podían caminar por el mercado sin recibir miradas de odio. A veces, los niños del pueblo los seguían y les lanzaban piedras mientras les llamaban brujos. Jane respondía con insultos y amenazas, con una ira que solo lograba empeorar la situación. Alec, en cambio, nunca reaccionaba. Solo observaba con ojos fríos y calmados, como si cada ataque fuera una lección que aprendía en silencio. Sabía que su momento llegaría. Cuando la peste negra alcanzó el pueblo, la gente no tardó en encontrar un culpable. No fueron las ratas, ni la suciedad, ni la falta de higiene. No, para los aldeanos, la culpa era de los gemelos. Los señalaban como el origen de la enfermedad, como demonios disfrazados de niños que habían traído la muerte con ellos. La histeria creció y no pasó mucho tiempo antes de que la iglesia se involucrara. El sacerdote proclamó que solo había una forma de librar al pueblo del mal: quemarlos. Los arrastraron a la plaza, atándolos con cadenas de hierro. La leña ya estaba apilada a sus pies, el fuego listo para consumirlos. Jane gritaba. Sus ojos llameaban con odio puro, mientras Alex solo miraba a la multitud con una expresión inescrutable. No había piedad en sus rostros, solo miedo y odio. Alec comprendió en ese momento que los humanos nunca cambiarían. No importaba qué hicieras, siempre temerían lo que no entendían, y cuando el miedo los superaba, elegían destruir antes que intentar comprender. Cuando las llamas comenzaron a elevarse, algo cambió. Una figura emergió de la multitud, moviéndose con una rapidez imposible. El fuego se apagó en un instante, y los aldeanos quedaron paralizados por el terror. Aro, el líder de los Volturi, los había encontrado. Había escuchado las historias sobre los gemelos y había seguido su rastro, y ahora, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, los liberó de su prisión mortal. La transformación fue una agonía que Alec jamás olvidaría. Un fuego diferente lo consumió durante 3 días, un dolor que hizo que incluso la pira en la que casi había sido quemado vivo pareciera un simple rasguño. Cuando finalmente despertó, el mundo era diferente. Cada sonido era más claro, cada olor más nítido, cada movimiento más preciso. La sed lo atormentaba, una urgencia primordial que casi lo cegaba. Pero lo más sorprendente fue el poder. Sentía algo dentro de él, algo que no había tenido antes, como una sombra esperando ser liberada. Cuando Aro le explicó lo que ahora era, Alec comprendió que su vida humana no había sido más que un prólogo. Ahora tenía un propósito. Ya no era un niño indefenso en un pueblo lleno de superstición. Ahora era inmortal. Ahora podía ser el monstruo que los aldeanos siempre habían creído que era. El entrenamiento comenzó de inmediato. Aro los pulió como se pule una espada recién forjada. Jane descubrió su don primero, el dolor. Con solo una mirada podía hacer que cualquier enemigo se retorciera de agonía. Alec, en cambio, tardó más en descubrir el suyo, no porque fuera débil, sino porque su poder era más complejo. No causaba dolor, no destruía físicamente, no sangraba a sus víctimas. No, lo suyo era peor. Su don era el olvido, la aniquilación sensorial total. Con un solo pensamiento, podía sumir a cualquiera en un vacío absoluto, robándole la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Un mundo sin estímulos, sin luz ni sonido, sin tiempo ni espacio. Al principio lo probó con prisioneros, un simple soldado rebelde que había desafiado a los Volturi. Cuando Alec usó su don, el hombre cayó de rodillas, sin comprender qué había sucedido. Sus ojos se movían desesperados, sus labios se abrían en un grito mudo.
Pero no podía ver, no podía oír, no podía sentir siquiera el suelo bajo sus pies. Había sido reducido a la nada. Aro observó con fascinación. Jane sonrió con orgullo. Alec solo se quedó en silencio. Sabía lo que significaba. Ya no era un niño, ya no era una víctima. Ahora era la sombra que se cernía sobre el mundo. Con el tiempo se convirtió en el arma más temida de los Volturi. Su don era absoluto. No importaba cuán fuerte fuera un enemigo, cuán rápido, cuán viejo. Si Alec lo decidía, su mundo terminaba. Y lo más aterrador era que no causaba dolor. La muerte, el sufrimiento, la agonía eran cosas que la mente aún podía comprender. Pero el vacío era algo completamente diferente. Los vampiros en todo el mundo aprendieron a temer su nombre. Las rebeliones eran sofocadas sin batalla. Los desafiantes eran reducidos a sombras antes de que pudieran alzar la voz. No necesitaba levantar un arma, no necesitaba mancharse las manos de sangre. Su poder era más limpio, más letal. Era la certeza de que, en un instante, podías dejar de existir. Pero, con los siglos, la eternidad comenzó a pesar sobre él. No importaba cuántos enemigos derrotara, no importaba cuántas amenazas eliminara, siempre había más. Siempre había alguien que creía que podía desafiar a los Volturi. Siempre había nuevos rostros, nuevas guerras, nuevos problemas. Y Alex se preguntó, en lo más profundo de su mente, si acaso algún día encontraría algo que lo hiciera sentir. Algo. Porque la verdad era esta, no había nadie más fuerte que él. Nadie que pudiera desafiarlo, nadie que pudiera igualarlo. Era el cazador definitivo, la sombra eterna. Y tal vez, solo tal vez, eso lo condenaba a una existencia más vacía que la de sus propias víctimas.